Buenos días y bienvenidos a su lección número 5 de Derecho Notarial. El día de hoy vamos a concentrarnos en dos temas que son sumamente importantes para el ejercicio de la función. El primero de ellos se refiere a la deontología en la función notarial. Debemos recordar, que a pesar de que la deontología es un aspecto fundamental de muchas profesiones liberales, en la función notarial este es un elemento que cobra muchísimo más, relevancia, dada la naturaleza de la función notarial. Y seguidamente vamos a hablar del ciclo cartular y sus fases y cómo, estas representan no solo una puesta en práctica de estos principios deontológicos, sino también nos muestran cómo interactúan o cómo se van desarrollando las diferentes funciones que habíamos visto que cumple el notario. No sé si recuerdan, pero habíamos conversado de que el notario cumple una función contralora o calificadora, una función asesora, que es de aconsejar y recomendar, para después cumplir unas funciones redactoras, legitimadoras y conservadoras. Entonces vamos a ver cómo todos estos elementos se van reflejando en el ciclo cartular, que es cuando ya esos principios, esta teoría general va tomando fuerza y se va poniendo o se va constituyendo en práctica, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el tema de la deontología en la función notarial. Primero que todo, vamos a conversar un poco, qué implica o qué es la deontología. La deontología, es la ciencia, para irles adelantando un poco. Creo que voy a pasar un toquecito de diapositiva. Y estamos hablando de que la deontología es la ciencia o el saber de lo que debe ser, en oposición al ontológico, que es lo que es, ¿no? Es la ciencia que se encarga de describir, por decirlo así, los ideales de comportamiento que nosotros a veces etiquetamos, o denominamos ética. Ahora, este concepto o esta ciencia, por supuesto, tiene una conexión bastante fuerte con el sistema moral y en algunos casos, incluso vamos a llegar a cuestionarnos, ¿cuál es el punto? O sea, ¿por qué esto es relevante, no? Nosotros a veces estamos acostumbrados a hacer una división entre la esfera de lo privado y la esfera de lo público. Y cuando somos profesionales o cuando hablamos, por ejemplo, de responsabilidad en temas de, por ejemplo, responsabilidad penal, y nosotros ejercemos como funcionarios públicos, ustedes bien saben que cuando una persona va a ser, por ejemplo, castigada por un delito como funcionario, tiene que ser alguna cuestión que haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Podríamos llegar a pensar que cuando a nosotros se nos va a aplicar el derecho sancionador o se nos va a aplicar como notarios, debería también ser en esta misma forma, ¿no? Cuando estamos en el estricto ejercicio de la función notarial. Bueno, nos vamos a dar cuenta, incluso van a ver ustedes cuando tengan que llevar el curso de ética o de deontología del Colegio de Abogados, que a nosotros como abogados se nos puede llegar a sancionar incluso por nuestras conductas desarrolladas, en un ámbito privado. Ahora, ese juzgamiento, por decirlo así, o esas sanciones que ustedes podrían decir, esto es excesivo, obviamente tienen una base muy fuerte en un sistema moral. Y vamos a recordar en este sentido que la moral, lo podemos entender como un sistema normativo asociado a valores sociales o personales. Nosotros obviamente vamos a tener lo que es la moral de la sociedad, lo que la moral considera que es correcto y que es justo, y por otra parte tenemos nuestra propia moralidad, ¿sí? Y también quería dejarles esta definición de ética, que obviamente tiene una conexión muy fuerte con la ciencia de la deontología, que es una concepción de la buena vida. Es un modelo de la vida virtuosa y los valores vividos de una persona o de una comunidad encarnados en sus prácticas e instituciones. Tal vez esto suene como muy filosófico, pero si tenemos que hacer una división, para mí la moral, por decirlo, para mí no, se entiende que la moral es lo que está a nivel físico, es lo que nosotros vivimos y con lo que le interactuamos todos los días. La ética está a un nivel un poco más alto, ¿no? Está a un nivel metafísico y se va a dedicar a estudiar estas normas de la moral, estos valores, estas normas de la sociedad, que tal vez no estén escritas en ninguna parte, pero son igual en algunos casos son igual o más coercitivas, y va a determinar, por decirlo así, qué es bueno, qué es malo y cuál es un camino de perfeccionamiento, cuál es el camino ideal que debemos seguir.
este camino ideal que debemos seguir es lo que vamos a traducir nosotros también en la deontología. Y es lo que nosotros como profesionales idealmente debemos ser. Nosotros somos, ese es el estándar, digamos, o es la meta, cómo debemos de comportamiento y de perfeccionamiento dentro de nuestra profesión. Entonces, volvamos a la diapositiva anterior. Quiero analizar también con ustedes este concepto de la deontología jurídica que propone a Ollero. Y me pareció muy interesante porque a veces a uno, bueno, estos conceptos les cuesta como llevarlos a la práctica. Y esta definición, por su parte, me pareció bastante interesante porque nos dice que la deontología en esta función se traduce en la suma de todas las exigencias éticas planteables a un jurista con ocasión del ejercicio de su profesión. Y esta es la parte que me parece a mí lo lleva más a tierra. Algo así como un mapa de todos sus imaginables problemas de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros estamos en el ejercicio de la profesión, obviamente vamos a tener ciertas circunstancias o nos vamos a encontrar ciertos problemas o ciertas situaciones donde vamos a dudar sobre cuál es el mejor proceder. Y la deontología en ese sentido pretende darnos una guía de qué se espera de nosotros y qué tipo de elecciones deberíamos hacer. Lo que sucede es que obviamente esto tiene dos cuestiones características. Primero, bueno, hay una parte filosófica, ética y no científica donde nosotros vamos a tener que reflexionar y considerar qué es lo mejor. A veces lo ético es negarse, por ejemplo, a hacer algo que nos está ordenando un superior. A veces lo ético es oponerse a lo que nos está exigiendo, por ejemplo, la Dirección Nacional de Notariado. A veces lo ético es respaldar a un colega, por ejemplo. Y si lo queremos llevar a espacios un poco más extremos, bueno, a veces lo ético es oponernos a un sistema normativo que es injusto y que es inmoral, ¿no? Pero por otra parte, nunca vamos, digamos, a pesar de que nos den esta guía nunca va a darnos situaciones concretas y nos va a decir en X circunstancia tienen que escoger Z circunstancia, ¿no? Siempre va a haber una valoración nuestra parte, si tenemos una guía, pero la decisión al final siempre va a quedar con nosotros, nuestra conciencia y obviamente nuestros valores también morales y sociales. Ahora, llegamos a plantearnos una pregunta. La deontología en la función notarial, este mapa, estas decisiones, estas actitudes que tenemos que tomar, ¿tienen un carácter jurídico o son meramente recomendaciones? ¿Son meramente, digamos, ciertas condiciones que tal vez deberíamos seguir? ¿Cómo se entiende esta situación? Y nosotros vamos a ver que en nuestro ordenamiento, específicamente en lo que respecta a los notarios, en el acuerdo del 2014-0204 del Consejo Superior Notarial, se dictaron los lineamientos deontológicos del notariado costarricense. Si ustedes los leen con atención, vamos a darnos cuenta que los lineamientos en sí mismos no traen sanciones. No hay ninguna norma, ninguna sanción explícita de qué sucede si estos lineamientos se incumplen. Y los lineamientos, digamos, definen a la deontología como el conjunto de principios éticos y reglas jurídicas, y eso es muy importante porque nos está hablando de que no solo son recomendaciones, son reglas jurídicas, sobre los que se fundamenta el ejercicio profesional del notario en aras del orden, la seguridad, la paz, la solidaridad, la equidad y la justicia. Entonces, ya de por sí los lineamientos nos están dando la definición de que son normas jurídicas. Sin embargo, como les digo, no incluyen ninguna sanción. Entonces, bueno, ¿qué son? Son simplemente postulados, son simplemente cuestiones a las que hay que apegarse, pero entonces, ¿qué sucede si nosotros las incumplimos? Por ejemplo, siempre vale hacerse esa pregunta, ¿no? Antes de adelantarles la respuesta, sí quisiera señalarles algo que me parece muy interesante, y es que los lineamientos están divididos entre principios universales y principios específicos. Y van a ver que los dos principios universales, o sea, son las bases de todo el sistema deontológico de las personas notarias, son la probidad o la honestidad, que supone un ejercicio escrupuloso, recto, íntegro, honesto, que se entiende como una conducta profesional y como una forma de vida privada o pública
que se vería alterada cuando perjudica a terceros, que dañen la imagen del gremio, alteren el orden público o existan conflictos de intereses. Entonces vamos a ver que los lineamientos aquí claramente nos están diciendo, bueno, su vida privada también puede afectar su ejercicio como notario. Si usted en su vida privada la gente lo reconoce como alguien deshonesto, alguien molesto, alguien injusto, todo eso obviamente va a repercutir en su función y pueden incluso dañar la imagen del gremio. Además, obviamente, bueno, estamos hablando de todo lo que son las prohibiciones, cuando existan conflictos de intereses, todo eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, el otro elemento que a mí me llama mucho la atención es que tenemos un principio universal de ciencia y conciencia. Y lo que nos dice es que son aquellos principios éticos referentes al conocimiento técnico y su aplicación responsable en la práctica profesional. Entonces vamos a ver que acá la deontología da un paso más allá y no solo nos está exigiendo, digamos, valores morales, por decirlo así, como son la honestidad y la probidad, sino también nos está exigiendo la excelencia en el ejercicio de la profesión, ¿no? Nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer y aplicar esa ciencia de forma correcta y conscientes de lo que estamos haciendo de forma correcta y además responsable. Los lineamientos seguidamente pasan a principios específicos. Y esto acá es donde quería señalarles mi pregunta. Ustedes recuerdan, bueno, ¿son o no son normas jurídicas? ¿Son o no incluyen sanciones? ¿Qué pasa? Bueno, si recuerdan de la clase de la semana anterior, nosotros conversamos, bueno, estas sanciones, los lineamientos, digamos, la Dirección Nacional de Notariado puede imponer sanciones por incumplimiento a cualquiera de los lineamientos o directrices que ellos emitan. Entonces, ya de por sí, al ser esto unos lineamientos, tienen una naturaleza jurídica porque su incumplimiento puede conllevar una sanción. Además de esto, ¿qué sucede? Bueno, si ustedes analizan en detalle estos principios deontológicos, se van a dar cuenta de que hay ciertos de ellos que se parecen mucho en realidad a lo que está dispuesto en el Código Notarial y a lo que está dispuesto también en los lineamientos para el ejercicio y el control de la función notarial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, el artículo 6 tenemos prohibiciones e incompatibilidades. Tenemos que el notario tiene que abstenerse de actuar legalmente, de hacer actuaciones legalmente prohibidas o incompatibles. ¿Qué pasa si las hace? Pues claramente se impone una sanción. Y esas sanciones están estipuladas incluso como suspensiones de un mes en el Código Notarial o en los lineamientos para el ejercicio y el control de la función notarial. Entonces acá vamos a ver que realmente si ustedes leen estos lineamientos con atención, ellos van a tener, además del principio que está contenido en los lineamientos, una disposición homóloga o muy similar o que le dé contenido a estos principios de norma jurídica en los otros lineamientos que son, digamos, complementarios de la Dirección Nacional de Notariado. Entonces acá nos están destacando los principios que tenemos que seguir, pero eso no implica que los principios sean simples recomendaciones, sino que vamos a tener, por otra parte, una norma con postulado y consecuencia clara que nos va a decir qué sucede si nosotros no los cumplimos. Acá yo decidí, digamos, ponerles algunos ejemplos. Los lineamientos son bastante largos, entonces les pido que por favor los lean con atención. Van a ver que algunos, bueno, se refieren a las prohibiciones, otros se refieren a las responsabilidades del notario, que está sometido a responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales, que es su función, digamos, es indelegable, entonces todas sus obligaciones y responsabilidades van a ser personalísimas e intransferibles. Tenemos además un deber de obediencia hacia las directrices y lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado. Tenemos un deber de información hacia todas las oficinas relevantes o concernidas. Tenemos un deber de rogación y abstención, ¿no? Recordarán que el notario no puede actuar por su propia cuenta. Además de eso, tenemos deberes de secreto profesional, de información con las partes a las que estamos atendiendo, de tenerlas informadas, de tenerlas al tanto de lo que está sucediendo. El deber de modelar el acto notarial, el deber de redactar también los instrumentos de forma correcta, en español, en un lenguaje técnico, preciso y claro, que no se incurra en ambigüedades, que generen conflictos y explicar a las partes los alcances del acto. La actuación notarial con efectos registrales debe ser solícito y oportuno en la presentación de los instrumentos, no deben haber retrasos injustificados, no deben guardarse el instrumento por toda la vida hasta que la persona lo necesite. Además de eso, cuanto a los cobros de honorarios, bueno, tienen que cobrarse según el arancel oficial y no incurrir en competencia desleal.
Entonces, bueno, eso es un poco lo que conversábamos también al principio, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer con los honorarios? A veces la ética uno podría decirle, bueno, es bastante interesante porque de hecho si ustedes leen el código de abogados le dice a uno que los honorarios no deberían ser la principal motivación para aceptar un caso. Y por otra parte nos están diciendo que si nosotros no cobramos los honorarios que nos están estipulando, estamos incurriendo en competencia leal. Entonces, bueno, hay algunas reflexiones para que ustedes tengan en cuenta. Por favor, sí, lean los lineamientos. Igual vamos a hacer un ejercicio que les voy a describir al final. Vamos a hacer un foro donde vamos a reflexionar sobre la naturaleza de la deontología en la función notarial. Ahora, pasando al siguiente tema, que es el ciclo cartular, vamos a leer primero una pequeña definición. Y es esta que me gusta bastante, de Elena Hayton, y nos dice que la antigua concepción del notario como testigo calificado fue dando paso a paso a un concepto más complejo. Hoy se espera de él ya no un mero fedatario, disculpen aquí el error, no ya un mero fedatario público, sino un profesional cuya actuación sea más detallada y prolongada en el tiempo. Un verdadero hacedor del derecho preventivo, que acompaña a los contratantes desde la oferta o mera intención de contratar hasta la finalización del negocio y aún más allá, hasta la publicidad registral del negocio. Entonces, bueno, ¿por qué le subrayo esta frase? Porque los principios deontológicos, los lineamientos que hemos visto hasta ahora, toda la regulación respecto al código notarial, nos están imponiendo a nosotros ciertas obligaciones que se van a reflejar en este ciclo cartular y realmente el objetivo va a ser este, ¿no? Un derecho preventivo, es garantizarle a la persona que el negocio jurídico en el que está incurriendo no solo es auténtico, sino que además está dentro del margen de la ley y está protegido por la ley, ¿sí? Y que es correcto desde el punto de vista legal y jurídica. Acá es donde nosotros vemos incluso la importancia de la función del notario como un calificador, como un contralor de la legalidad incluso antes del juez, ¿no? Es un contralor previo. Y esto se va a reflejar en las etapas del ciclo cartular. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en el ciclo cartular tenemos tres, elementos o tres fases, ¿no? Tenemos una primera fase, que es la fase preescrituraria, son todas las labores y tareas que tiene que incurrir el notario para poder desempeñar su labor como tal. Y tenemos la fase escrituraria, que es la que se centra, por supuesto, en el instrumento público, y una fase post-escrituraria. Cada una de estas fases tiene obligaciones específicas que el notario debe cumplir y tiene también cuidados específicos que tienen que seguirse, si no, se puede incurrir, como bien sabemos, en una cuestión de responsabilidad. Ahora, el objetivo de esta parte era ir viendo poco a poco cómo interactúa esta fase del ciclo cartular con los principios deontológicos. Entonces, vamos a ver que los principios de los lineamientos también se nos van a reflejar en el ciclo cartular. Como les decía, el ciclo tiene tres etapas. ¿Qué nos interesa en la parte de los elementos preescriturarios? Con las etapas previas. Bueno, hay ciertos cuidados que tenemos que tener. Primero que todo, estamos hablando de la erogación en la prestación del servicio, ¿no? Esto ya lo habíamos conversado. Hay ciertas prohibiciones. Nosotros no podemos actuar para nuestros familiares, no podemos actuar para personas en las que tengamos interés, ni por ejemplo sociedades en las que seamos parte. Además de eso, tenemos que esperar que se nos solicite el servicio, no podemos actuar de oficio. Y esto, por ejemplo, también se traduce o está presente en los principios específicos de la objetividad de la actuación, la imparcialidad, el desinterés, las prohibiciones e incompatibilidades y el deber de abstención, de la dicotomía notarial, ¿no? Tenemos además que actuar y tenemos el principio 17 en concreto, que nos habla de la abrogación y la abstención, en la que el notario está obligado a prestar el servicio requerido, salvo que deba abstenerse por causa justa, moral o legal, ¿no? Ahora,
¿Qué otros cuidados preescriturarios tenemos que tener? Bueno, la recepción e investigación de la voluntad de las partes. Esta es la que nosotros usualmente designamos como fase calificadora. Nosotros tenemos que, digamos, la persona nunca nos va a llegar a nosotros y nos va a decir, yo necesito una transferencia de propiedad con una hipoteca y una segregación. No, o sea, la persona le va a decir, bueno, yo tengo este terreno o mi papá me dejó este terreno, a nosotros y a mis hermanos, nosotros queremos cada uno hacer su casita, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, ustedes van a tener que explicarle a la persona que si lo que tienen son derechos que no están localizados, bueno, lo primero que hay que hacer es una localización de derechos, hacer todo el procedimiento según corresponde y luego proceder a hacer el registro e inscripción de las propiedades como propiedades por aparte, ¿no? Ahora, tenemos también, como la hemos comentado antes, la fase de asesoría, consejería y asistencia técnica. Tenemos una fase directiva, es un poco lo que les digo, interpretar la voluntad de las partes. Y una fase moldeadora, es adecuar el documento a esa voluntad. ¿Qué otros cuidados preescriturarios tenemos o funciones preescriturarias? Estas, digamos, son las más fundamentales. Nosotros tenemos como notarios un deber que resume todo esto, digamos, y es de debida diligencia. Y esa debida diligencia nos va a llevar a realizar estudios registrales previos. Nosotros tenemos que garantizar o asegurarnos de que la realidad material es según las personas nos la están diciendo, apreciar cualquier obstáculo o desafío que pueda estar presente y que las personas tengan plena conciencia de lo que está sucediendo. Entonces tenemos un estudio civil de persona física, o sea, cuando nosotros hacemos una escritura, y a veces nos puede parecer irrelevante, cuando nosotros, por ejemplo, escribimos las calidades de una persona, ustedes dicen, bueno, lo que importa en la escritura es la transferencia de la propiedad, no, lo que importa es la descripción de la propiedad. No, esa no es la realidad, lo que importa es todo. ¿Por qué? Porque, bueno, por el simple detalle de esto, si ustedes están procediendo a hacer una descripción de propiedad entre dos personas que están casadas, o ustedes o una persona está comprando mientras está casada, cuando ustedes lleguen a la parte del divorcio, bueno, ahí eso va a ser un elemento probatorio fundamental. Si esa persona estaba casada, eso quiere decir que eso es un derecho ganancial. Si la persona estaba soltera, pues no. Entonces ahí es parte, digamos, de su labor como notario garantizarse que incluso detalles tan básicos como la profesión y la calidad y el estado civil de las personas que ustedes están atendiendo estén claros. ¿Qué más tenemos que estar presentes? Bueno, de que la persona que esté ahí sea realmente el representante, de que la personería jurídica que nos está presentando esté vigente, que los poderes que tiene esa persona le sean suficientes para hacer el negocio jurídico que nos está presentando. Por ejemplo, a nosotros nos llega el presidente de una asociación y ustedes antes de aceptarle el negocio jurídico tienen que cerciorarse de que esa persona tiene la capacidad de actuar solo. O por ejemplo que no requiere la firma de otra persona, que usualmente esa condición se pone en varias sociedades para que una persona no pueda actuar por su cuenta y pueda por ejemplo hacer algún tipo de desfalco. ¿Qué pasa si ustedes no hacen esta revisión? Bueno, ustedes como notarios pueden recaer en alguna responsabilidad por hacer este tipo de actuaciones sin haber hecho esta revisión que nos solicita la diligencia. Ahora, estudio de bienes también. Gravámenes, anotaciones, embargos, el valor fiscal, quién es el título, el plano corresponde con lo que se está describiendo en el título de propiedad, se corresponde con la localización que nos están dando. Todos estos detalles nosotros tenemos que garantizarlos, digamos, o asegurarnos de ellos, y además de eso, tenemos que dejarnos un registro de estas cosas, que eso es lo que vamos a conocer más adelante como el registro o el archivo de referencias. Ahora, otra fase fundamental de esta etapa es apreciar la capacidad de la persona física y no solo eso, comprobar la existencia de la persona jurídica. Esto obviamente va muy de la mano con el punto anterior. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jamás permitir que se haga un poder, por ejemplo, ante nosotros de una persona que no tiene la capacidad para consentir. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, solicitar el estudio de un perito, hacer algún tipo de entrevista con un psicólogo, con un psiquiatra, o solicitarle a la familia que se haga algún tipo de digamos, estudio sobre la capacidad de la persona cuando es una persona adulta mayor y ustedes puedan considerar que están en indefensión. Acuérdense que su deber de imparcialidad no implica adoptar, digamos, una posición defensiva
¿cómo les explico? Digamos, su labor imparcial, sí, ustedes tienen que ser imparciales de lo que está sucediendo, pero también son contralores de legalidad y también están ahí para proteger a la población más vulnerable. Entonces, recuerden, si ustedes son notarios y hay una persona incapaz de por medio, ustedes tienen que abstenerse de actuar. Ningún acto notarial puede tener la presencia de una persona incapaz, a menos de que ya exista, por ejemplo, una autorización judicial para que esta persona actúe a nombre y de o por cuenta de la persona que tiene una incapacidad o una limitación cognitiva. Realizar estudios municipales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros vamos a hacer algún traslado de propiedad, cuando vamos a hacer algún tipo de segregación, cuando vamos a hacer, por ejemplo, escrituras de desarrollos condominales, bueno, tenemos que garantizar o tenemos que asegurarnos de que ese tipo de actividad comercial se pueda desarrollar donde se va a desarrollar. Si nosotros tenemos un cliente que compra una propiedad con el objetivo claramente comercial, bueno, nosotros como notarios tenemos que hacerle la aclaración al principio: señor, disculpe, el uso de suelo en esta zona solo permite actividades habitacionales o comerciales pequeñas o de cierta categoría. ¿Por qué? Porque entonces el objetivo del negocio, por decirlo así, no se estaría cumpliendo. Ahora, tenemos también un proceso, o una obligación de determinar los costos al inicio del proceso y ser claros con el cliente sobre cuánto va a costar. Hay un principio de estos éticos que me pareció bastante interesante, que es el deber de abstención de dicotomía notarial. Y nos dice que es que el notario solo debe realizar los instrumentos y gestiones indispensables para obtener el resultado, absteniéndose de toda gestión tendiente a obtener honorarios innecesarios. Y satisfechos sus honorarios, el notario destinará los fondos provistos a la formalización del acto o contrato. Entonces, vemos de hecho que es una forma de orientar el ejercicio profesional, es que nosotros en un sentido similar en el que el Código del Colegio de Abogados nos requiere no fomentar los litigios por el simple hecho de llenarnos los bolsillos, nos dice lo mismo, ¿no? Solo tenemos que hacer los instrumentos que sean estrictamente necesarios y no o evitar a toda costa hacer que las personas incurran en gastos que no son necesarios, ¿no? También tenemos ese deber con las partes. Ahora, en la parte de los elementos escriturarios, ¿qué funciones tenemos? Bueno, acá es donde vamos a encontrar propiamente la fase moldeadora, ¿no? En la parte preescrituraria nosotros ya nos dimos cuenta, por decirlo así, del estado de la cuestión, cómo están las escrituras, cómo están las partes, cómo están las sociedades, cómo está el negocio que nos están pidiendo. Una vez que nosotros le hemos presentado las opciones y las posibilidades a los clientes y los clientes están de acuerdo con la forma en la que nosotros queremos proceder, entonces se procede a realizar el documento. Algo importante, se ha dicho por ahí que entre los estudios registrales, ¿cuánto tiempo debería pasar entre los estudios registrales y esta fase, digamos, moldeadora? Bueno, la menor cantidad de tiempo posible, porque las circunstancias pueden cambiar. Y si ustedes, por ejemplo, dejan transcurrir mucho tiempo, deberían volver a hacer los estudios registrales, porque si la realidad cambia y ustedes no se percatan, recuerden quién incurre en responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser, digamos, de la forma más inmediata posible, siempre dejando un registro de todas las actuaciones que ustedes hicieron. Una copia siempre tiene que estar, ya sea la copia o el original, siempre tiene que estar en su archivo de referencias. Ahora, elementos escriturarios. En esta fase acabamos de ver el ejercicio de la fase moldeadora del profesional de notariado o la profesional de notariado, y vamos a ver que el notario selecciona la forma de exteriorizar la voluntad de las partes, ¿no? Es el que se va a sentar, va a redactar, va a estipular, considerando los requisitos que nos solicita el ordenamiento jurídico y lo que las partes quieren, y le vamos a dar una forma. Acá vamos a ver que los principios que habíamos estudiado al principio de literalidad e inmatriculación se van a materializar, porque este escrito por lo general va a tener que estar materializado en el protocolo del documento notarial. Ahora, nosotros sí tenemos actuaciones que son extraprotocolares, pero usualmente cuando nosotros vemos este ciclo cartular, cuando nosotros cartulamos, es porque estamos trabajando en nuestro protocolo, porque estamos actuando con fe pública, le estamos dando esa autenticidad y, digamos, por decirlo así, más fuerza al documento o negocio que estamos respaldando. Ahora, esta fase se rige por un principio súper importante, que es el principio de la unidad del acto, que también tiene su correlación con el deber de inmediatez, con el deber de
de que la función no es delegable, de transparencia, de responsabilidad del notario, y el deber de presencia, que es, por ejemplo, el lineamiento deontológico número 27, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros estamos en la fase cartular, no es que ustedes van a tener a los clientes, digamos, o las personas ahí sentadas en el escritorio por 3 horas, mientras ustedes se dedican a redactar, no. Sino que simplemente una vez ustedes tienen un borrador redactado, tienen que proceder a leérselo a las partes tienen que asegurarse de que lo que esté ahí escrito sea correcto, coincida con sus datos, pero además, ¿qué quiere decir? Que a la hora de otorgar este documento, todo tiene que hacerse en un único acto. Entonces, el notario tiene que estar presente, las partes tienen que identificarse correctamente, las partes tienen que estar todas juntas en un mismo lugar, no podemos estar con una y después con la otra. Además de esto, tenemos que leer el instrumento público. Si hay algún cambio, alguna corrección que se haya que hacer, bueno, se hace. Posteriormente se imprime, y yo lo estoy haciendo así como, bueno, la parte más básica, pero bueno, se imprime el documento, se interponen las firmas de todos siguiendo el orden de las comparecencias y finalmente el notario autoriza el instrumento público en presencia de las personas. Todo esto tiene que hacerse en un mismo momento y lugar, nada de ir a recoger firmas de forma posterior, nada de que uno aparece primero y el otro después. Todo esto tiene que hacerse en el mismo momento y lugar. Se cobran los gastos de inscripción y finalmente los honorarios de conformidad con el arancel. ¿Sí? Acá ya terminamos la fase escritural, tenemos el documento listo. ¿Qué sigue? Bueno, la siguiente fase son los cuidados post-escriturarios. ¿Sí? ¿Cuáles son? Expedir testamentos, esto ya lo hemos conversado, tenemos 2 tipos de testamentos, el testamento ulterior y digamos el que se expide en el mismo momento en que se autoriza el instrumento público. Eso se tiene que entregar a las partes, es este testamento el que está hecho para circular y el que se va a llevar a las instituciones públicas por parte del notario para que sea inscrito y surta los efectos registrales que se necesitan. El notario, por su parte, ¿qué tiene que hacer? Bueno, además de expedir las copias, reproducir el documento auténtico, tiene que guardar copia del instrumento público en su archivo de referencias, en papel de seguridad y de la forma más igual, digamos, como si fuera un testimonio que se le da a las partes. Guardar los documentos importantes que se utilizaron, digamos, los resultados de los estudios, las certificaciones, todos los documentos aclaratorios que se nos han dado. Seguidamente, inscribir en el registro que corresponda el instrumento otorgado, corregir en el caso de que haya necesidad de hacerlo por medio de notas marginales cuando corresponda y entregar el documento inscrito a la persona interesada. Ahora, acá vemos, por ejemplo, la presencia de otros lineamientos deontológicos, como cuáles, como la diligencia, como el principio 31, que es el de actuación notarial con efectos registrales, y pues obviamente los lineamientos de cobro de honorarios. ¿Sí? Ahora, hay 2 puntos, digamos, que estaban en el programa que a mí realmente me parecen un poco innecesarios de mencionar, pero bueno, voy a mencionarlos por el bien, digamos, de haber visto toda la materia y porque realmente los considero importantes. Ustedes recordarán que al principio conversamos sobre 2 principios universales, que son el principio de probidad y el principio de ciencia y conciencia. Bueno, en relación con el principio de ciencia y conciencia hay un principio deontológico sumamente importante y que realmente es un consejo y una realidad que ustedes se van a topar cuando ejerzan la profesión, que se llama, o que realmente lo que sugiere es que nosotros los abogados y los notarios tenemos que estar siempre en una formación continua. Y yo les voy a contar algo. El hecho de que ustedes van a terminar la carrera y que ya no van a tener que ya no van a tener que estudiar, por ejemplo, que ya van a tener tiempo para otras cosas, bueno, déjenme decirles que es la mayor ilusión de sus vidas y la peor mentira. Porque nosotros como abogados vamos a tener que seguir estudiando, seguir enterándonos de las leyes, reglamentos, nuevas disposiciones que se adopten, nuevas formas de hacer las cosas, vamos a tener que continuar aprendiendo. Entonces tenemos un deber ético y moral de siempre estar estudiando y preparándonos para poder ejercer nuestra función de la manera más correcta. Y es precisamente este principio de formación continua el que se relaciona muy íntimamente con este principio universal de ciencia y conciencia.
Seguidamente, el otro punto, digamos, que tenía que conversar o que tengo que abarcar en virtud del programa es la formación continua. El notario siempre tiene que estar actualizado, es el cobro de honorarios, que nos dice que el abogado, digamos, o el notario siempre tiene que cobrar según el arancel de honorarios oficial y abstenerse de incurrir en competencia desleal. ¿Qué se considera competencia desleal? Bueno, cobrar menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un deber de cobrar un mínimo que nos estipulan. Pero bueno, como yo les decía el otro día, yo tengo mis encuentros y mis discusiones sobre esos temas. Considero que a veces los montos pueden ser un poco desproporcionados. Pero la realidad es que ustedes como notarios, pues eventualmente van a tener que tomar esas decisiones éticas y esas decisiones morales. No les estoy recomendando que no le hagan caso al arancel de honorarios, sino que cuando tomen la decisión o pongan en práctica este, digamos, decreto de honorarios, también tomen en cuenta las situaciones o las circunstancias personales de la persona para la que están trabajando y que, como bien dice el Código de Abogados, esta no sea su única motivación para ejercer el trabajo, ¿no? Siempre debemos tratar, o pienso yo que lo ideal sería no mercantilizar tanto la profesión, porque es una profesión que tiene un impacto social pues bastante alto y ya lo hemos visto. Y yo considero que siempre pueden alcanzarse ciertos arreglos o ciertas formas, digamos, que permitan hacer las cosas de un poco más justo, tal vez un poco más accesible. Ahora, tareas para esta semana. Vamos a continuar el tema de la deontología. Voy a dejarles una lectura que hace una discusión bastante interesante sobre la deontología en la función notarial, abarca los conceptos más básicos y nos hace unas preguntas que creo que son pertinentes y que deberíamos reflexionar con más detalle. Entonces, básicamente vamos a hacer un foro general como los que hemos hecho, en el que ustedes van a tener que discutir entre ustedes. Yo los voy a leer y tal vez podamos abarcar el tema en la lección simultánea próximamente, que nos habla sobre los conflictos. Bueno, hay ciertos conflictos respecto del concepto o de la deontología profesional como tal. Además, el autor, bueno, nos plantea si se puede o no ser un buen técnico o un buen profesional sin ser un profesional ético. Y finalmente también nos plantea si estos lineamientos deontológicos, digamos, realmente son justos, son normas jurídicas justas o simplemente son disposiciones, digamos, tal vez egoístas o que solo reflejan intereses corporativos o propios del gremio. Eso, digamos, va a ser la tarea general para todos tienen que hacer este foro. Las segundas, digamos, las tareas individuales, que ustedes saben, tienen que hacer 4 antes de que se acabe el semestre. Vamos a hablar sobre las adopciones notariales, las sociedades anónimas y las declaraciones juradas y las hipotecas. ¿Sí? Entonces, bueno, estos serían los temas. Si tienen alguna duda o consulta, por favor no duden en contactarme. Recuerden estar viendo las clases, chicos, nos queda solo una clase más antes del examen, entonces sí les urjo o les insisto en que por favor las estudien y las vean con detalle. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana.